quien cedo el uso de la voz. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este domingo sui generis. Fue una semana convulsa en el tablero político de nuestro país, por muchas razones, porque pocos recuerdan tanta información que se nos empieza a olvidar, pero pues la semana prácticamente inició revelando los nexos de quien probablemente sea el candidato de Morena al gobierno de Quintana Roo con la mafia rumana, y terminó con el retiro de la visa al hijo del expresidente, y precisamente es el tema que nos trae en este momento. Vamos a fijar una posición muy clara de parte del Partido Acción Nacional. Se ha tratado por parte, empezando por la Presidenta de la República, su partido también, y por supuesto los voceros orgánicos que acompañan, se ha tratado de reducir el tema al retiro de un documento migratorio de Andrés Manuel López Beltrán, alias el Andy. La realidad es que el asunto va mucho más allá y hay que dejarlo bien claro, porque hemos escuchado realmente insensateces de la magnitud de decir que, bueno, pues quienes supuestamente gobernaron mal este país sí tenían visa, y pues el que no tiene visa, cosas ridículas de ese tamaño. Pero el asunto va mucho más allá. Y el gobierno de los Estados Unidos reaccionó inmediatamente y lo dijo además con mucha claridad. Solo hay 5 razones por las que se le puede revocar la visa a un ciudadano mexicano, cualquier ciudadano. La primera de ellas es por violar la normatividad migratoria de aquel país. La segunda, por violar las leyes de los Estados Unidos. La tercera, por tener vínculos con el narcotráfico o con lavado de dinero. La cuarta tiene que ver con establecer relaciones o contubernio por grupos que son considerados terroristas. Y la quinta, representar un peligro para la seguridad nacional de aquella nación. Y la pregunta que nosotros hacemos es, ¿en cuál de las 5 causales se encuadra el Andy? ¿En cuál de las 5? Porque hasta donde tenemos entendido no ha violentado norma migratoria alguna, es decir, no es una persona que entró con un fin a Estados Unidos y salió con otro, ni que permaneció más tiempo del debido por allá. Tampoco ha estado tanto tiempo en Estados Unidos como para tener algún expediente abierto por la comisión de algún delito de aquel lado de la frontera. Y nos quedan solamente 3: vínculos criminales, seguridad nacional o contubernio con algún grupo considerado terrorista, que para efectos de lo que estamos hablando en este momento, pues son los que llaman en los Estados Unidos los cárteles de la droga. No hay otra manera de verlo así. Y miren, es que se agotan, son demasiados los casos de nexos inconfesables de este personaje. Apenas hace algunos meses, en el mes de abril, fueron cateados en Houston, Texas, fue cateada la oficina de una empresa llamada Icon, una petrolera estadounidense llamada Icon, que está acusada directamente. ¿Perdón? Le damos a la... Sí, adelante. Tú nos vas marcando. Pues. Sí, claro. Vamos a recapitular aquí. Miren, estos son como los datos, un poquito de contexto antes de entrar en la parte conceptual. De acuerdo a Reuters, a varios medios de comunicación internacionales con información de Homeland Security, por lo menos 50 políticos mexicanos han perdido la visa, nada más hasta el mes de febrero del año 2026, es decir, antes seguramente vino otro cúmulo, y dieron la cifra que en el mundo hay 176,000 personas que han perdido la visa. Pues estos son los políticos mexicanos, de los cuales 18 tenemos contabilizados nosotros, que han salido a decir abiertamente: a mí me quitaron la mía. Entre ellos la gobernadora de Baja California, una diputada federal también de Baja California, diputados locales, federales, alcaldes, funcionarios públicos de aduanas, por cierto. Siguiente. Y aquí vamos con lo que yo le estaba comentando.
porque dice la presidenta de la República, reaccionando como quien sabe que el asunto no va a terminar aquí, sino que viene lo más difícil, asegurando pues que no hay razones para investigar a Andrés Manuel López Beltrán, diciendo que se trata de un asunto eminentemente político y peor aún injerencista de parte de los Estados Unidos, pero fíjense ustedes todo lo que se acumula alrededor de Andy. Siguiente. Aquí están, bueno, su vida de lujo, su riqueza inexplicable, su gasto de por lo menos 177,000 pesos en el hotel más caro de Tokio, Japón. Ustedes recuerdan hace un año comprando incluso obras de arte. Siguiente. No ha podido explicar, a pesar de que dijo que fue con recursos propios, cuál es el origen de esa fortuna que ha amasado. Ganaron contratos, recordemos aquí la creación del clan, este grupo de amigos de Andy, Andy, que logró colocar en varios espacios de la Administración Pública Federal durante el sexenio pasado, en la ayudantía de la Presidencia de la República, en el sistema de administración tributaria, en Hacienda, en la Secretaría del Trabajo, en el sector salud, etcétera, y que eran un espejo con un grupo de empresarios, que, bueno, de amigos de Andy también, que se hicieron empresarios de un día para otro, y que derivaron en que ganaran miles de millones de pesos en gobiernos de Morena con contratos dirigidos directamente, ¿no? Andy López Beltrán y Morena, el abogado, firmemente niegan la solicitud empresas. Miren, esto es lo que yo les comentaba hace un momento. Es señor Amílcar Olán, que es amigo de la infancia de Andy López Beltrán, que pues está además desaparecido, nadie sabe en dónde está. Aquel que se escucha en los audios diciendo que vendieron balasto de baja calidad para la construcción del Tren Maya y que si descarrila, pues ya ni modo, ¿no? Aquel que aparece en la construcción como beneficiario, como proveedor, como contratista, constructor del muelle el malecón de Villahermosa, Tabasco, aquel que aparece también en la construcción del parque ecológico de Texcoco, de muchísimas obras y que vende material médico además a través de una empresa llamada Romédica al gobierno de Quintana Roo, y vende de todo, él vende lo que quieran, pues vayan con él y se los puede conseguir, el señor Amílcar Olán. Amílcar Olán maneja varios socios en sus negocios. Estos socios conformaron apenas el año pasado una empresa petrolera. Esta empresa se asoció con otra empresa petrolera espejo en los Estados Unidos que se llama Icon. Esta empresa, sus oficinas fueron cateadas en el mes de abril, y además no por cualquier cosa, por un expediente criminal abierto por el FBI, por las autoridades estadounidenses, por haber traficado combustible y tener nexos con el crimen organizado. Vamos por que sí. Morena camina en la cuerda floja para definir sus candidaturas y fíjense nada más, después de todo esto, después del clan de Andy López Beltrán, cómo conformó esta red de influyentismo, después de que su amigo Amílcar Olán tejió una red empresarial para ganar dinero al amparo de contratos públicos, ¿no? Y además con un añadido que se nos olvida. El año pasado se filtró más bien desde las entrañas de la Fiscalía General de la República el expediente de la trama criminal de huachicol fiscal de la Marina, aquella de los hermanos Farías Laguna. Ahí nos enteramos de muchas cosas, pero pocos recuerdan que el nombre de Andy López Beltrán viene incluido en ese expediente filtrado, que ahora entendemos por qué le costó el trabajo a Gertz Manero. Porque se exhibió, se filtró desde adentro, ¿no?, el nombre de Andy López Beltrán en 3 sentidos. Primero, un testigo colaborador al que le apodan Santo asegura que cuando querían pasar combustible ilegal de Estados Unidos a México, solamente tenían que decir al secretario de Marina es de parte de Andy para que abrieran de par en par las puertas. ¿Sale? Primero. Segundo, el mismo testigo colaborador asegura haber estado presente en reuniones donde asistieron los sobrinos del exsecretario de Marina y también los hijos del expresidente Andy y Bobby. Y número 3, que me parece gravísimo, atestigua también que había tensiones
entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana encabezada por Omar García y el propio Andy, pues porque uno quería el negocio y el otro quería exhibir el negocio y no se dejaban. Eso me parece por demás grave. Fíjense ustedes, estamos hablando ya de cosas muy graves. Primero, el clan de Andy, los negocios, eso pues es corrupción del hijo del presidente, influyentismo. Número 2, el expediente del huachicol fiscal filtrado. Y número 3, este cateo a las oficinas de los socios de Amílcar Olán apenas en el mes de abril. Pues todos los caminos llevan a Andy. Eso de que no hay razones para investigar, de que se trata de un asunto político, de que se trata de un asunto que es completamente injerencista, pues es absolutamente absurdo. Y realmente lo que hay es un cúmulo de elementos que nos hacen suponer que estamos cayendo en uno de los 3 últimos supuestos de causal para retiro de visa, ¿no? Los nexos criminales, la amenaza para la seguridad nacional, el ser un peligro para los Estados Unidos. Entonces, esto de que el tema es una visa y que pobrecito no tiene visa porque no puede ir de shopping y demás, bueno, pues es completamente absurdo. Hay elementos de sobra, los elementos son públicos y los hemos denunciado, y aquí está el primer denunciante, que es el diputado Federico Dobrin, que ahorita le voy a dar el uso de la palabra, por supuesto. Hay elementos de sobra que consignamos a través de una denuncia. ¿Cuándo fue la denuncia? Desde la primera semana de febrero lo venimos denunciando, y el tiempo nos dio la razón. El tiempo nos dio la razón, porque este no es un asunto nuevo, es un asunto que se viene manejando desde hace tiempo. Nosotros entendemos que pues necesitan manejar un control de daños, un control de crisis, salir a alargar, a hacer más amplia pues esta defensa absurda donde quieren decir que nos vamos a dividir entre los que están con Estados Unidos, injerencista, y los que están con México. ¿Desde cuándo el documento migratorio del hijo de un expresidente es un tema de relación bilateral, de injerencia, de soberanía nacional? No hay razón para hacer esta afirmación absurda. Este es un asunto de los que están con el gobierno que está pasándose el chicle con el narco desde hace años, o los que estamos en contra de que nos gobiernen criminales. Así de simple. Así de simple. No se trata de estar a favor de un gobierno extranjero o de otro. Nosotros vamos a privilegiar siempre la soberanía de nuestro país, el que las decisiones se tomen aquí adentro, pero si tiene o no visa el Junior, pues es un asunto que en realidad no tiene la menor relevancia a título personal. Lo importante es lo que hay detrás. Tiene la palabra el diputado Sergio. Gracias. Buen día a todos y a todos. Pues brevemente, a ver, la presidenta volvió a mentir, como es su costumbre. Dice que no se ha investigado a Andy López Carmona por el huachicol fiscal en este país, porque no hay denuncia. Miren, les vamos a dar copia de los 2 acuses. Esta es la primera, es del 27 de agosto, corrijo la fecha, 27 de agosto, y la segunda, la ampliación, es de septiembre, del 23 de septiembre. Esta ya es junto con el diputado Marcelo Torres. Las dos tienen un dato, que no opinión, que aporta el propio gobierno. El siguiente, por favor. Este es el oficio, también para que se lo lleven, de Luis Crescencio Sandoval, general secretario de la Defensa, no panista, no es parte de ningún esquema digital. El secretario de la Defensa señala a Juan Carlos Madero, amigo de la infancia de Andy López Carmona, como el responsable en aduanas de todo el huachicol fiscal. De hecho, dice en el oficio que por qué no se le ha cesado, como tuvo un acuerdo verbal con el presidente de la República. No olviden ustedes que no solo los amigos de Andy López Carmona estaban en el huachicol fiscal. La esposa e hijos de Audomaro crearon empresas de importación y comercialización de combustibles. Ya vamos viendo el peine del huachicol, ¿por qué no hubo el cese? Y también el cuñado del presidente, el hermanito de Beatriz Gutiérrez Müller, también creó una empresa para importación y comercialización de combustible. Toda la familia presidencial estaba en la importación y comercialización de combustibles. Entonces, la primera presión a la presidenta es, pues qué bueno que la presidenta, con ese candor y talento que le caracteriza,
reconoce que no se investiga a Andy, pero no falte la verdad. Denuncias sí hay. El primer partido político que dijo que el huachicol fiscal era creación de Morena fue Acción Nacional. El primer partido que señaló con base en ese oficio a Andrés López Carmona como el responsable del huachicol fiscal en México fue Acción Nacional. El primer partido que dijo que estábamos en manos de un cártel de narcopolítica fue Acción Nacional. Entonces nosotros, pues no es nuestro papel como oposición celebrar cuando el gobierno cumple sus promesas, pero sí podemos como oposición reconocer cuando lo logra. Y la verdad es que yo quiero hacer un reconocimiento al presidente López Obrador porque cumplió su promesa de que juntos harían historia. Él y Andy López Carmona han hecho historia. Miren, es el primer hijo de un presidente de la República de México. No hay otro al que le hayan quitado la visa. Nunca a nadie antes de una familia presidencial que haya gobernado este país le han quitado la visa. No, pues sí, juntos hicieron historia, para mal. Que le hayan quitado la visa no es trascendente. Millones de mexicanos no tienen visa. Lo que es trascendente es lo que decía Jorge y lo que está en las denuncias que no investiga México. ¿Por qué es que le están quitando la visa? Déjenme compartirles el selectísimo club al que acaba de entrar Andy López Carmona con su papi. Miren, está en el club de Débora, Mariela, Nilsa y Alejandro, hijos de Raúl Castro, a los que les quitaron la visa en 2019. Junto con este nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, hijo de Débora, al que está asociado con la mafia rumana de Rafael Marín Mollinedo, curiosamente también de aduanas, como los relojes, que es el funcionario que se refería a Jorge Triana, federal, al que le quitaron la visa y le tuvieron que pedir la renuncia. A ese sí. Déjenme darles otro caso ínclito de familiares de presidentes a los que se ha quitado la visa por andar de narcos o en actos de corrupción. Los 3 hijos de Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro. Las fotos, no sé si las tengan por ahí. Bueno, miren nada más. En este club ya milita Andy López Carmona. Son Walter Jacob Gaviria, Joseph Daniel Gaviria y Josué Alexander Gaviria. Los 3 hijastros de Maduro tienen visas retiradas por actos de corrupción y lavado de dinero vinculado al CLAP, que eran los programas estos de alimento de Venezuela, el mismo que instrumentaron aquí en Segalmex a través de Alex Saab con el Food for All. Otros más están los hijos de Ana García de Hernández, esposa de Juan Orlando Hernández, retirada por narcotráfico en Honduras, y estos, Máximo y Florencia Kirchner, que les retiraron la visa en 2025 por actos significativos de corrupción. Para que no los engañen en las mañaneras del bienestar. Dato. Las visas solo se cancelan por andar de narco, por andar traficando contratos, por quedarse más de 6 meses declarándose turista o por querer representar una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Habida cuenta que el huachicol fiscal, sostiene el Departamento de Justicia, es la herramienta financiera con la que el cártel Jalisco Nueva Generación y otros cárteles montan laboratorios del fentanilo y compran armas de fuego que introducen ilegalmente a México. El responsable de la alianza intolerable del huachicol fiscal es alguien que representa una seguridad nacional para Estados Unidos. Por todo esto, esperemos que en próximas fechas responda Andy López Carmona ante la justicia de Estados Unidos, porque aquí en México, pues, aunque hiciéramos una ampliación de la denuncia, sería simplemente, pues sí, ¿no? Como pedirle peras al olmo. Pero que quede claro que si en un partido, antes de la justicia de Estados Unidos, dijo que Andy López Carmona andaba guachicoleando en perjuicio de la hacienda pública 600,000 millones de pesos. Repito lo que ya me han oído decir muchas veces, termino. ¿Cuántos son 600,000 millones de pesos? ¿Cuánto vale la sentencia de decomisos del Mayo después de 50 años de narcotráfico? 15,000 millones de dólares. Si pusieran el dólar a 20, no a 17. Se robaron en el sexenio López Obrador de huachicol fiscal el doble de lo que le están decomisando al Mayo
en las cortes de Estados Unidos después de 50 años de narcotráfico. Son tan rateros y tan narcos que en 6 años rebasaron la fortuna de 50. El Mayo hubiera necesitado otros 50 años para alcanzar la misma fortuna que estos delincuentes. Vamos a arrancar, solamente quiero reiterar cuáles son las peticiones formales que hace el Partido Acción Nacional a este respecto. Primero, Andy López debe dar a conocer el documento con el que le fue notificada la revocación de su visa. En su publicación de redes sociales, él dice que le fue notificado por escrito. Ahí deben venir las razones que abra en aras de la transparencia, ya que Morena y Sheinbaum convirtieron este tema en un asunto de relevancia nacional y de soberanía, que abra ese documento y lo transparente. ¿A qué le teme? Número 2, que de manera preventiva y sustentado en la ley, la Unidad de Inteligencia Financiera, como ha hecho en otros casos, por ejemplo, se me ocurre el de Ernesto Rufo, congele de inmediato las cuentas de Andy López y de su entorno cercano, con la ley en la mano. Número 3, que de oficio la Fiscalía General de la República, como ha hecho en otras ocasiones con políticos de oposición sin sustento alguno, pero en esta ocasión sí lo hay, abra una carpeta de investigación y abra una línea de indagatoria y de pesquisa por los hechos delictivos que acabamos de mencionar, que repito cuáles son. El nombre de Andy aparece en el expediente filtrado de Huachicol fiscal. El cateo de las oficinas de los socios de Amílcar Olán y la red de tráfico de influencias que tejió durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y por supuesto el oficio que acaba de exhibir el diputado Federico Dorin, donde la Sedena en tiempos de López Obrador da como criminal a uno de sus amigos y permaneció en el cargo siendo cómplice de contrabando de combustible también. Exigimos por lo menos el mismo trato que se ha dado en otros casos y que en aras de la transparencia se inicie una investigación de inmediato. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios. Perdón. Adelante. Janet López de Milenio, por favor. Hola, buenos días, Janet López Ponce de Milenio. Primero, como bien mencionan, pues los acontecimientos, no nada más de los últimos días, sino de las últimas semanas, parecieran una ventana muy importante para la oposición a unos días de que inicie el proceso electoral del 2027. La primera pregunta entonces sería, ¿en dónde está el dirigente de su partido? No sé si no es relevante que esté en un posicionamiento como este, apenas lo hemos visto un videito en redes sociales, saber qué asunto más importante tiene el dirigente del PAN primero. Sí, el dirigente del PAN se trasladó el día de hoy en la mañana a Querétaro a un evento de estructuras donde asistiría el gobernador, exgobernadores, y estamos a unos momentos de que se pueda conectar vía Zoom. Hablan de justo los comunicados que hemos visto en los últimos días, el posicionamiento de la presidenta. A mí me llama la atención que nunca ha mencionado con nombre y apellido, pese al peso que tiene el apellido López Beltrán en el movimiento. Siempre ha sido un posicionamiento muy generalizado. Saber qué lectura le dan ustedes, primero si es un tema de minimizar quizá o no sumarse plenamente a la defensa del hijo del expresidente, o si por el contrario es una estrategia muy clara, como lo decían hace unos minutos, de maximizar hacia llevar la revocación de la cancelación de una visa a un asunto binacional o de soberanía nacional. ¿Cómo van qué lectura le dan ustedes a ese posicionamiento generalizado sin nombre y apellido de parte de Morena? Fíjate qué importante lo que estás mencionando. Acaba de anunciar Morena que van a llevar a cabo, o están llevando a cabo, 200 asambleas informativas. Y hay que decirlo como son asambleas informativas en defensa de la visa de Andy. Háganme el favor, yo tengo una prima a la que no le aprobaron su visa ahorita, porque no llegó la documentación completa, pues también vamos a organizar también una serie de asambleas para defender la visa de mi prima, ¿no? O sea, ¿a qué patético punto nos está llevando este gobierno? Entonces, por un lado le dan una relevancia como si nos hubieran declarado la guerra, llevando a cabo estas asambleas, pero por otro lado no le quieren decir a las cosas por su nombre, es un eufemismo más,
como nos tienen acostumbrados. No dicen el nombre de Andrés Manuel López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador, como a él le gusta que le digan Andrés Manuel López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador. Pero es lo mismo que vemos cuando se refiere a la solicitud de captura y extradición de parte del Departamento de Justicia. Para la presidenta no fue el Departamento de Justicia ni el gobierno de Estados Unidos, es una oficinita por ahí, escondida en los sótanos ahí de un edificio en Nueva York. Para ella sí lo dice, una oficinita. Son eufemismos, por supuesto que obedece una estrategia discursiva, pero es bipolar la posición que han tomado. No puede haber un asunto que rebase nuestras fronteras, que lastime, como dicen ellos, nuestra relación con nuestro principal socio comercial, por un lado, y por otro lado, llamarle a las cosas con otro nombre, ¿no? Yo quisiera añadir un par de partes en esto, que también es muy, muy lamentable el hecho de que el gobierno federal y la presidenta exoneren a este tipo de personas. Ya exoneró a Rocha Moya, el jueves prácticamente exoneró a Andy López, y no solo eso, sino que no es un tema de Estados Unidos. No se nos debe de olvidar que Estados Unidos declaró a los cárteles mexicanos como narcoterroristas. El trato es distinto cuando pasa eso, ¿no? Y número 3, ha habido denuncias desde hace 6 años contra Rocha Moya. Hubo denuncias que presentó Federico y Marcelo en contra de Andy. No hay una sola investigación, no hay nada. El gobierno es omiso y se defiende constantemente con el tema de la soberanía del país. Esto no es y no tiene nada que ver con la soberanía del país. Estos señores son unos criminales y es el momento en que la presidenta de la República decida si va a ser presidenta o va a ser la encubridora de un movimiento de criminales, guachicoleros y narcotraficantes. Ya nada más para terminar, ya que están de moda las listas, saber si en Acción Nacional tienen pensada una lista de nombres que se le imaginen que pueden seguir en esta consecuencia que hemos venido viendo de nombres morenistas, gobernadores, funcionarios. Si ustedes tienen una lista de los que creen que seguirían en esto que ha llamado el show, y también preguntarles con esos nombres, si es que los tienen en mente, los que vendrían y los que ya pasaron, incluido sobre todo Andy, que aspira a una candidatura a Diputación Federal. ¿Qué estrategia va a tener el Partido Acción Nacional para ahora sí frenar ante el Tribunal Electoral a este tipo de personajes que están en investigación, que tienen algunos órdenes de aprehensión, como en el caso de a ustedes cuando les frenaron a Francisco Javier García? Respondo a la primera y el diputado Dorin contestará la parte concerniente al Tribunal Electoral y cómo nos hemos manejado. Por supuesto que hay una lista, pero es que la lista está a la vista de todos. Miren, y además es infinita la lista, ¿eh? Digo, yo no quiero quitarles mucho su tiempo en este momento, porque sí podríamos quedarnos todos, es un domingo familiar. Pero, a ver, no solamente estamos hablando del caso de Andy López, ese dejémoslo aparte. Marina del Pilar Ávila y sus conversaciones filtradas con el FBI, Rocha Moya y su relación con los chapitos, Adán Augusto y el nacimiento de la barredora desde las entrañas de su gobierno, los señalamientos en contra del R1 y del R2, que son cercanísimos del entorno de Leonel Godoy, exgobernador y diputado federal morenista en este momento por el asesinato de Carlos Manso. Pero ya se nos olvida Víctor Casa de Bolsa, del ex jefe de oficina de López Obrador, acusado de triangular recursos para traer a México precursores químicos y poder hacer fentanilo y mandarlo a los Estados Unidos. Ya se nos olvida también la trama de Huachicol, fiscal de la Marina, de los sobrinos del almirante Ojeda, secretario de Marina de López Obrador. Américo Villarreal y su relación no solamente con Sergio Carmona, rey del Huachicol, sino con el cártel del Noreste, acreditada también por la propia Sedena, y con la columna armada Pedro J. Méndez, este brazo armado de ese cártel de la droga, que por cierto su líder, de apellido Leal Moncada, acaba de ser detenido y que es un morenista. Bueno, él
posa en fotografías con fusiles en la mano y chaleco guinda, no puede haber una prueba más anunciada. Además, llamando al voto por Morena, al voto por Sheinbaum, por Américo, en la elección judicial y demás. Está el caso, por supuesto, de Alfonso Durazo, que dice que sí tiene visa porque la tiene físicamente, pero pues no sabemos si esa visa física está revocada. No se nos olvide que está detenido afortunadamente el exalcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, por trabajar directamente para el cártel Jalisco Nueva Generación. Caray, los casos sobran, pululan, insisto, no les quiero quitar tiempo, pero la lista está a la vista de todos, y aunque no les guste, aunque les duela, aunque nos avienten el camión censor encima, nos metan en listas, porque recordemos que esa lista de medios que dicen que no hicieron, enemigos del régimen, no solamente es de medios, también es de influencers, de cuentas que supuestamente son anónimas, pero que son de personas físicas, pero también de políticos. Y la mayoría de esa lista, de las personas que están en esa lista, somos del PAN, somos de Acción Nacional. Por supuesto que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, más que dar a conocer listas, porque eso solo lo hace, pues, de acuerdo a la presidenta de la República, los macartianos y los nazis, ¿no? Nosotros vamos a dar a conocer una serie de capítulos del narcogobierno, cómo se ha ido gestando su relación con el crimen organizado, cómo se valieron de la estrategia de abrazos no balazos para tejer esta relación. Tiene la palabra Federico. Perdón. ¿Estás listo ahí? Va a entrar con nosotros el presidente nacional. No sé si me escuchen ahí. Buenos días, tardes. Perfecto. A 4 minutos de que sean buenas tardes. Bueno, primero agradecerles mucho a compañeras, compañeros, representantes de los distintos medios de comunicación. Saludos desde aquí, desde Querétaro, en donde tuvimos un evento muy importante. Y solamente enfatizar lo que ya vienen diciendo los 3 grandes compañeros panistas, secretario de Comunicación Max Cortázar y voceros Federico Doring y Jorge Triana. En el PAN nosotros exigimos, primero, que nos digan por qué le quitaron la visa a Andy. Ustedes podrán decir, una persona más, así lo quieren vender ellos, una visa menos. No, es que estamos hablando del hijo del expresidente de México. Y tenemos serias dudas de que se la hayan retirado por alguna infracción de tránsito, o porque se haya quedado 1 o 2 días más. Primero le pedimos a la Cancillería, así como en su momento lo hicimos con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, que nos expliquen las razones por las cuales le retiraron la visa, que no es cosa menor. Nosotros también queremos dejárselo muy claro a los medios de comunicación, a todos los que nos puedan escuchar. Para el PAN, el hijo es la consecuencia de la permisividad del padre. Andy López es todo lo que es y fue a razón de la permisividad de Andrés Manuel López Obrador, y que no nos vengan a decir que el presidente no sabía nada, porque el mismo presidente inmortalizó en sus palabras que nada de que no se entera el presidente de lo que está pasando. Queremos saber todo lo que hay detrás, por ejemplo, de esos audios del buen Amílcar, ese que hablaba de los descarrilamientos, lo que hay detrás de viajes a Tokio, a Japón, ¿a qué? Lo que hay detrás de que le hayan retirado la visa. Y como bien dijera Jorge Triana, agradeciéndoles por su tiempo y su atención a esta rueda, el PAN próximamente iremos desdoblando muchas cosas que nosotros sabemos para que la gente en México se dé cuenta de quiénes son los disque transformadores de la patria, con el mismo nombre y con el mismo apellido. Les agradezco mucho, querido Max, Jorge Triana, Federico Doring, a cada una y uno de los reporteros que nos hacen el favor de acompañarnos y cubrirnos el día de hoy. Saludos. Gracias. Tiene la palabra Federico Doring. A ver, es que tu pregunta, así que nos cae como anillo al dedo. Mira, no veníamos casi listos. Esa pregunta hay que responderla a la luz de junio, no de agosto. Sería, en verdad, propio de una película de Tarantino, que muchos de la lista ya hubiesen sido requeridos por la justicia, que incluso Gerardo Mérida y Enrique Díaz ya tengan un acuerdo con el Departamento de Justicia y hayan confirmado las pruebas que tanto anhela Claudia Sheinbaum, y que aún así les postulasen. Imagínate tú que los Chapitos, el Mayo y los 92
deportados con batimonio tengan acuerdos con la justicia, se hayan librado órdenes de presentación, que la justicia de Estados Unidos haya, con base en los testimonios que se mencionaron por Jorge Triana, pero sobre todo los de las cortes de Chicago y Nueva York, ampliado el brazo de la justicia a Andy López Carmona y que no se le haya querido deportar y que lo registren. Entonces la respuesta a tu pregunta es, ¿qué era el Cártel de los Soles? ¿Era una organización criminal? No. Era una organización política que le daba protección criminal al Tren de Aragua. Los narcos, los traficantes, los verdaderos delincuentes son los del tren con la alianza intolerable con el Cártel de los Soles. Pues ojalá esto mejore. Pero si esa lista, no solo por el Tribunal Electoral, es requerida por la justicia de Estados Unidos, pago por ver dos cosas. Que el filtro de la consulta al superpolicía Harfush diga al INE, no, don Andy es gente honorable, no importa lo que diga la justicia de Estados Unidos, por favor, postúlesele de inmediato para el Distrito 6. Pago por ver la reacción de la Corte de Justicia de la declaratoria a Morena como narcopartido. Esa presión es la que debe de tener al punto del váguido, a ya sabes quién, y la que le quite el sueño a otra persona de las mañaneras de las mentiras. Nosotros vamos a seguir diciendo la verdad para que si la justicia en México es ciega, sorda y muda, todo el mundo lo sepa, y para que los ciudadanos lo aclamen y le den a todos esos narcos del bienestar el trato que merecen cuando salgan a la calle. Pues mira, te intenté responder, pareciera que no me expliqué. A mí me parece muy complicado que si le quitan la visa y la justicia de Estados Unidos lo llega a reclamar, se atrevan a decirte que pasó el filtro de probidad de la consulta previa que Morena le juró a los mexicanos que iba a hacer. Si ante esa consulta previa Morena te dice que don Insunza, don López Carmona y todos pueden volver a ser candidatos, uno, sabrás que es una farsa, claro, lo que se legisló. Dos, que esa consulta no vale la tinta en la que está impresa, que todo lo que hubiera dicho el gabinete de seguridad es mentira, y ante eso, pues sí, obviamente habrá que ver si hay impedimento legal, si todavía tiene derechos políticos vigentes, pero el PAN le puede y debe de combatir en cualquier escenario. La gran pregunta, con toda franqueza, no creo que sea esa. La gran pregunta es si sí va a lograr ser candidato o si se va a enterar de la derrota de Morena en el Distrito 6 por las redes sociales desde la prisión de Colorado. Muchas gracias. La siguiente pregunta es... Pero voy a nada más un agregado rapidísimo. Pues está prueba Morena con esto. Está prueba Morena en dos sentidos. Los vimos esta semana. Uno, va a ser candidato, le va a dar fuero federal a Andy López, de verdad, que sabemos que es la intención. Dos, va a ser candidato en Quintana Roo, al que tiene como brazo derecho y operador al líder en México de la mafia rumana. Fíjense nada más, esta semana dos casos. Los va a hacer candidatos. Los va a hacer candidatos cuando ya prometieron que habrá una comisión para filtrar a sus perfiles. Yo creo que esta prueba Morena no depende de nosotros. Ellos son los que tendrán que actuar y los ciudadanos decidir en conciencia. Gracias. La siguiente pregunta es de Claudia Flores, de Televisa. Hola, buenas tardes. Preguntarles dos cosas. Uno, si me pueden ampliar un poco lo que decía el dirigente nacional en el sentido de la responsabilidad que ustedes observan que pudiera haber tenido el expresidente López Obrador con respecto a los señalamientos que están haciendo en contra de López Beltrán. También me gustaría saber un poco, ahondando la pregunta de Janet,
¿Qué más van a hacer? ¿Van a buscar, no sé, algún acercamiento con la Embajada de Estados Unidos para saber qué está pasando realmente? ¿Van a presentar algún exhorto legislativo para que la Cancillería les explique? ¿Qué acciones concretas van a ir a la Fiscalía para concretar esta petición que hacen de que se abra una investigación de oficio en contra de López Beltrán por los oficios que ustedes presentaron? Esas dos preguntas, por favor. A ver, atajo la primera parte. Cuando les den copia del oficio de Luis Crescencio Audomaro, ahí va a salir clarito, dice que tenía un acuerdo con el presidente de la República del cese de Juan Carlos Madero. El corazón del oficio es un reclamo de Luis Crescencio Audomaro de por qué no se le ha pedido la renuncia y se ha separado el cargo a esta persona que por acuerdo con el presidente de la República debió haber sido cesado, y señala con nombre y apellido las aduanas en las que traficaba y era responsable del contrabando de combustible. Y eso solo se explica por la frase de que todo gran negocio no se explica en un país sin el conocimiento del presidente. ¿Cómo entender que el general secretario tiene un acuerdo con el presidente de la República para cesar a alguien y no sale, y no se cumple, y no se ejecuta? Hasta después de que matan a Sergio Carmona. Y entonces ya sale a la luz el escándalo. Entonces, claro que tiene una responsabilidad política y por omisión, y seguramente en muchos de los testimonios que habrá en las Cortes de Estados Unidos y los que ocultan en México, está señalado el manto del presidente para que Andy pudiera controlar todo. A mí me cuesta mucho trabajo en serio pensar, no sé a ti, que el general secretario y el almirante Ojeda con el password de Andy para los buques lo hicieran todo, nada más con el dicho y sin haber tomado las medidas precautorias. Como ese oficio de los se está curando en salud. Él sabe que están cometiendo delitos, pero se está curando en salud. La gran pregunta es, ¿Ojeda tiene con qué curarse en salud de los Farías Laguna y de todo lo que alguien podría estar diciendo desde Buenos Aires? Pareciera que no. Entonces, tiene una gran omisión. Lo que tengo como diputado federal, nosotros vamos a ir fiscalizando al gobierno de México. Ahí viene la glosa. La estamos esperando desaforadamente para las comparecencias del Gabinete del Bienestar. A eso nos vamos a dedicar los diputados federales del PAN. Siguiente pregunta es de Néstor Jiménez de La Jornada. No tenemos previsto ningún acercamiento, no vamos a echarle más leña a la hoguera. Es lo que quieren precisamente en el gobierno, nosotros no vamos a hacer eso, vamos a informar a la gente sobre lo que realmente son, un narcopartido y un narcogobierno. Y atenderlos en las comparecencias. Con eso. Néstor Jiménez, por favor, de La Jornada. ¿Qué tal? Buenos días, tardes ya. Desde Estados Unidos ha habido muchas voces, desde medios de comunicación estadounidenses, también políticos estadounidenses, que han hecho una serie de críticas fuertes hacia el gobierno de Trump, hacia Trump mismo, por una actitud que han llamado pues de persecución contra disidentes, opositores de Estados Unidos y también de todo el mundo en general, y han señalado pues desde una persecución de periodistas en la Casa Blanca, en el Pentágono, oficios que el mismo gobierno de Trump los ha reconocido y presumido, pero no solo eso, también consideran algunos medios que parte de esta política de Trump es de persecución y de intento de control de otras regiones del mundo. Hoy, por ejemplo, el New York Times publica una información muy larga en la que pues considera que este retiro de visas es una arma que está usando Estados Unidos con fines políticos, así lo dice un medio de Estados Unidos como el New York Times, y señala que pues han ejercido pues este retiro de visas de manera pues irregular o sospechosa al menos manejan ellos, líderes mundiales, embajadores, presidentes, políticos, activistas, todo aquel que ha criticado el gobierno de Trump, y citan, por ejemplo, un caso de políticos chilenos que tras firmar
un convenio político con China, les retiraron las visas. Y ante eso, pues consideran que este tema en muchos de los casos lo ven como un tema totalmente político. Todas estas denuncias que ha habido desde Estados Unidos, desde medios también muy prestigiados de manera internacional, ¿no merecen algún análisis del PAN? Pues nosotros lo que sabemos es que el retiro de la visa del expresidente obedece a temas jurídicos y acabamos de dar a conocer 3 razones muy poderosas para que encuadran perfectamente las causales de retiro o revocación de visa del gobierno de los Estados Unidos. No sabemos si la intención es política, lo que sabemos es que el fondo es totalmente legal, legítimo, y nosotros lo hemos venido denunciando desde hace no meses, años. Y hay carpetas de investigación congeladas en la Fiscalía sobre el tema. Si a unos chilenos les retiraron la visa con algún fin político, si a algún chino o checoslovaco le congelaron su visa por algún asunto que tiene que ver con arma política, bueno, pues habrá que analizarlo por separado. Lo que sabemos, lo que nos concierne a nosotros, es que hay 50 políticos mexicanos, todos de Morena con visa revocada, y todos tienen un expediente criminal, todos. Y muchos de ellos lo han dicho abiertamente, me revocaron mi visa. Y que el hijo del expresidente, que aparece en un expediente del gobierno mexicano, del Estado mexicano, de la Fiscalía sobre huachicol fiscal, tiene visa revocada. Que el hijo del expresidente, que armó una red de influyentismo en el gobierno de su padre, tiene la visa revocada. Eso es lo que debe importarnos a nosotros, y nosotros creemos, a todos los mexicanos, y creemos que no es político, que por lo menos desde nuestro punto de vista es estrictamente legal. Allá Estados Unidos sus estrategias. Nosotros queremos que se sepa la verdad, y la verdad es que son un narcopartido y un narcogobierno. Así es, desde mucho antes. ¿Y no temen hacerle el juego a Estados Unidos, a Trump en específico? Pues no, yo no veo ningún juego de por medio. Nosotros venimos denunciando el nexo indisoluble de Morena con el narcotráfico desde mucho antes de que le quitaran la visa a Andy López, y si me apuras, desde mucho antes de que le quitaran la visa al primer político de Morena. Esto no es de un día para otro. Tan es así que si tú te metes al diario de los debates vas a ver que en enero de 2020 todavía no era presidente otra vez Trump, y el PAN ya estaba hablando de incorporar al tratado comercial un capítulo específico de seguridad nacional para 2 temas. Colaboración que garantice el no tráfico de armas ilegales a México, y el huachicol de Andy López Carmona. Antes de que él volviera a asumir la segunda presidencia de la República, el PAN ya estaba hablando de eso para una mejor relación bilateral en términos de seguridad nacional. Lo pregunto porque la postura de Estados Unidos de manera clara, incluso pues, apenas con este caso en particular, pues ha motivado, por ejemplo, las declaraciones de Landó de hace unos días, donde ellos mismos lo definen como un show. ¿Esto no merita un análisis de un trasfondo que podría ser político? Esta palabra de show no está evidenciando una intención del gobierno de Estados Unidos más allá de un tema legal propiamente, de un tema de seguridad. Yo creo que aquí hay que hacer a un lado a los Estados Unidos. O sea, no caigamos en este discurso de soberanía y de que Estados Unidos nos quiere invadir. Eso es totalmente falso. Estados Unidos puede hacer la política que ellos quieran y hacer lo que ellos quieran. Aquí lo que ha dicho claramente Federico y Jorge es que estos personajes tienen denuncias al margen de Trump, al margen de Biden, al margen de cualquier presidente de los Estados Unidos. Esas denuncias están puestas, ya se habían puesto. Quiero que ustedes nada más chequen cuántas denuncias tuvo Rocha Moya al día de la elección, las grabaciones de la subdelegada del bienestar, ¿sí? En Roselín, en Tamaulipas, diciendo cómo Américo Villarreal recibían dinero de ahí, el tema de los aviones, camionetas y todo lo que usó Mario Delgado y ellos durante la campaña. A ver, aquí no hay un tema de Estados Unidos, que Estados Unidos tenga un tema contra ellos porque han atentado contra la ley en Estados Unidos, es asunto de ellos. Aquí la gran tristeza es que ahora la oposición tenga que hacer la ley, y eso no se puede. Quien tiene que ejercer la ley aquí es el gobierno federal. Que dejen de chillar. Nadie quiere invadir México, nadie. Que hagan su trabajo, investiguen y metan a la cárcel a esta bola de X, ¿no? Porque esa es la realidad. No mezclen una cosa con la otra. Estos güeyes han cometido delitos, perdón, sí, perdón, sí, luego uno se parece al que vive en otro lado, sí, no hacen nada, señor, nada, y ahora quieren culpar a los gringos.
de un tema político. Por Dios, hombre, por Dios, ¿no? Una cosa es una cosa es una cosa. Estas gentes han cometido delitos graves aquí y los tienen en libertad y sin investigar, ¿no? Punto. Yo creo que hay que separar esa parte. Gracias. Déjame nada más, déjame compartirte otra teoría. Porque tú lo que planteaste, no sé si estás de acuerdo conmigo, fue una pregunta a partir de una hipótesis. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Estamos de acuerdo? La hipótesis es que posiblemente se le estaba haciendo el caldo gordo a alguien en términos de un show. Lo que me refiero es que los No, diarios estadounidenses... Sí, pero yo nada más quiero... Yo respeto la pregunta, porque es una pregunta muy interesante, por eso quiero solo plantear otra hipótesis. ¿No cabría la posibilidad de que el show al que se está refiriendo es la carta de altísimo calado diplomático de Andy? ¿Cómo esperaría un mexicano que reaccionara a nuestro gobierno si un estadounidense le dirigiera una carta con esos adjetivos, epítetos a Claudia Sheinbaum? Quizá al show al que él se refiere es el del guachicolerito y no el de alguien más. Solo por último... Y por eso le contesta como le contesta con las palomitas, pero a él. No, fíjate, cuando subió el siguiente tuit de la mariposa monarca, lo que está dejando muy claro es, con México no tenemos conflicto o animadversión, pero el que se lleva se aguanta. Solo por último preguntarles, hace un momento cuestionaban si Morena después de esto decían atrever a postularlo de todas formas como candidato y obtener fuero. No sé si siendo que va a ganar entonces en consecuencia, pero este tema del fuero ha sido criticado también desde la oposición hacia los candidatos de distintas candidaturas de Morena, como también lo ha criticado Morena hacia candidaturas del PAN y del PRI, de otros partidos. Ante pues este tema, este sospechosismo de que si se postula a alguien para obtener fuero y posiblemente librar alguna cuestión legal, ¿no valdría la pena retomar este tema de la eliminación del fuero? Muchos han pedido esto y muchos otros lo han bloqueado, entre ellos también el mismo PAN ha tenido división de este tema y algunos han pedido que no se elimine como tal porque aseguran que podría generar una persecución hacia legisladores. De Morena también hay división, los mismos, algunos lo apoyan y otros han señalado sus críticas o sus bemoles. ¿No debería de retomarse este Sí, este por, tema? por supuesto que sí, es una propuesta histórica del PAN. Nosotros no nos hemos opuesto. Te lo voy a decir con un ejemplo muy claro. En el año 2017 éramos diputados federales, Federico Dorin y un servidor. Se presentó la iniciativa para eliminar el fuero de la Constitución. La votamos a favor. Por unanimidad en la Cámara de Diputados se aprobó. Tiene que pasar por consecuencia a la colegisladora en el Senado de la República. ¿Y qué crees que pasó en la colegisladora? Se rechazó y se congeló y se desechó la propuesta. ¿Sabes por qué? Porque Morena y el PRI la votaron en contra. El primor. Entonces, nosotros la votamos a favor y ellos en contra. No te puedo responder de otra manera más clara. Nosotros estamos a favor. Pensamos que es un halo de impunidad. Pensamos que hay que por lo menos darle un marco legal diferente, hay que regularlo porque se ha excedido en el uso del fuero, pero pues propuestas vienen, van, y son los propios morenistas los que le meten freno de mano. Nosotros votamos a favor, Morena votó en contra. Con eso te lo respondo. Esquivel de SDP, por favor. Buenas tardes, Eduardo Esquivel Ancona. Les quiero preguntar, ¿no sería posible preguntarle al gobierno de los Estados Unidos por qué se les revocó jurídicamente no se puede? No, a ver, te contesto. Es datos personales. Por eso lo que el plan plantea, te lo voy a dar otro dato para contrastar. Al exgobernador Héctor Astudillo de Guerrero le cancelaron la visa. Él sí hizo público el documento. Él sí explicó en varias entrevistas que pueden buscar en internet. Héctor Astudillo sí dijo: me cancelaron la visa por estas razones, aclaré, estoy esperando ver si me la regresan o no. Lo único que estamos diciendo es que haga lo mismo que hizo Héctor Astudillo. Héctor Astudillo no tuvo ni boqué
porque Héctor Astudillo no tenía ninguna imputación criminal. Por eso pudo hacer lo que otros todavía no hacen. En una siguiente pregunta, el gobierno de los Estados Unidos está actuando, a mi parecer, puedo estar equivocado, como una fiscalía, porque está denunciando aquí a gente de México, revocándoles la tarifa. ¿No sería posible que el PAN, apoyando esto, porque no solo los mexicanos somos los malos, los narcotraficantes, ni los de Morena, hay mucha gente de Morena que no está metida en estas cosas, que se pidiera a los Estados Unidos que también investiguen la aduana de los Estados Unidos, porque el huachicol no sería posible sin la aduana de los Estados Unidos, porque vienen, les abren la puerta y lo pasan. El que más sufre con el huachicol es el fiscal, pues es el fisco, precisamente porque hacen pasar como aceites y todo para no pagar el IEPS a las gasolinas. Y esos pedimentos vienen desde los Estados Unidos. También le abren la puerta a las armas que vienen de Estados Unidos. ¿Por qué no pedirlo? No nomás que los mexicanos y de Morena son los malos, también hay que hacer investigaciones. Ellos tienen mucho que ofrecer para que en los dos lados el contrabando, el contrabando de drogas y todo se pueda solucionar. Porque no nomás es México. Sí, se podría que el PAN pidiera al gobierno de los Estados Unidos esa investigación. Sí, pedimos al gobierno de Estados Unidos que haga lo propio en el marco de sus leyes y puedan investigar pues todos los casos de huachicol fiscal de ciudadanos estadounidenses. Hay una familia Jensen, se apellidan Jensen, del estado de Utah, que pues fueron arrestados, por lo menos 3 miembros de esa familia, por formar parte precisamente de la trama criminal de huachicol fiscal de Sergio Carmona, donde está implicado Américo Villarreal. Claro que sí, por supuesto que queremos ver más casos de ese tipo, pero aquí hay una precisión muy clara. La autoridad responsable de que no entren cosas ilegales a México no es la de Estados Unidos, es la de México. El personal de aduanas es el mexicano, son los responsables. Cuando uno toca el timbre de la casa del vecino, el que abre la puerta es el vecino y él es el responsable de dejarte pasar o no. A mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, en el caso de Ernesto Rufo, pues hay implicados de la empresa comercializadora, de la empresa del despacho legal que hace la tramitología en Estados Unidos, un par de agentes aduanales que son particulares, pero no hay un solo funcionario de aduanas detenido. Por el tema de huachicol fiscal en la frontera, en Tamaulipas, no hay un solo funcionario de aduanas detenido. Fíjate nada más. Esto es el ejemplo, eso que aquí dices es muy cierto, el ejemplo perfecto lo que acabas de comentar. En Estados Unidos acaban de agarrar a un señor de apellido Juraidini por huachicol fiscal, haciendo su trabajo el gobierno de Estados Unidos, por huachicol fiscal, ¿sale? Y lavado de dinero, es un traficante, ¿no? Mexicano, pero lo agarraron en Estados Unidos. Lo agarraron principalmente porque traficaba combustible a través de la aduana de Matamoros. ¿Y quién crees que es? Porque ahí sigue la directora jurídica de la aduana de Matamoros. La hermana de Juraidini, la hermana le abría la puerta, señor, pase usted, hermanito, pásele, meta todo el huachicol que quieras de 2019, y ahí sigue en el cargo. No, yo lo pongo al revés. No podría haber huachicol fiscal si no hubiera funcionarios del gobierno de Morena corruptos que abren la puerta. Y Estados Unidos que haga lo suyo. Y por supuesto que exigimos que haga lo suyo, ¿no? Y también al gobierno federal que corra a sus funcionarios corruptos. Y el tráfico de armas. También. El tráfico de armas, claro que sí, nos sumamos a esa y condena. El tráfico de fentanilo. También el tráfico de fentanilo. ¿Qué pasa? También. La aduana de los Estados Unidos. Sí, señor. No, este es un problema de ida y de vuelta, no nada más de un lado. Te voy a dar un dato nada más de las armas, estamos de acuerdo. ¿Te acuerdas que que será como unos 2 meses vino una delegación de congresistas de Estados Unidos? Platicaron en la Cámara de Diputados, yo estuve ahí en esa reunión con Manque Granados de Chihuahua. De Morena el que intervino fue Pedro Aces. Y tú le puedes preguntar a cualquier legislador que haya estado en esa reunión, de todos los partidos. El único partido que le reclamó de frente
el tráfico de armas y la legislación que permite la compra de armas de asalto a cualquiera de Estados Unidos fue Acción Nacional. Ningún otro partido, ninguno, jamás les dijo ni con media sílaba algo a los congresistas estadounidenses. Nosotros sí. Y ahí está esa reunión, y si le preguntas a cualquiera de los que haya estado, Pedro Aces, a Bolaños del Verde, a Reginaldo del PT, a Murat de Morena, nadie los tocó ni con el pétalo de una sílaba. Hay algunos que son muy, diría yo, bravos en papel, pero que cuando los tienen de frente se les acaban los alientos democráticos. Ya, nomás por último, ampliando la pregunta de mi compañero de la jornada, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Trump, sacó de la cárcel a Juan Orlando Hernández y ahora dicen que está operando. Ellos sí deciden quién es criminal, quién no es, en base a cosas políticas, porque él era de derecha, simpatizante de Trump, y yo creo que por eso lo dejan salir. Okay. Gracias. Sí, son malísimos de Malolandia los gringos. Pero ¿qué onda con Andy? Eso así te respondo, son perversos, pero ¿qué onda con Andy? Es lo que queremos saber. ¿Algo más? Pregunta, aprovechando que mencionaron el asunto del fuero, ¿ustedes votarían a favor del desafuero de Alejandro Moreno? Pues eso es algo que se tiene que determinar en la sección instructora, que es el órgano jurisdiccional interno en la Cámara de Diputados. Nuestro representante Germán Martínez va a tener que hacer un análisis sesudo del expediente. Vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. Parece que va a cambiar, ¿no?, la presidencia de la instructora, porque se fue Hugo Eric Flores. Y bueno, tendremos que platicar con Germán Martínez. Él va a tener que tomar una decisión técnica, ¿no? Cuando venga el caso, si es que viene, tomaremos una decisión, pero en primera instancia, pues no puede. Imagínate, si ponemos por encima lo político de lo técnico, pues ni que fuéramos Claudia Sheinbaum, ¿no? Pues te contesto con un dato. Que no opinión, para que no vaya a objetarlo a nadie. Nosotros nunca hemos votado en contra de un desafuero de algo que tiene solidez jurídica. Votamos a favor del desafuero de la que nos infiltró el Chapo de Lucero, la Chapo diputada, que nos la infiltraron los amigos de Morena. Entonces nosotros, cuando hemos tenido a alguien a quien desaforar del PAN, y hay casos como el de Cortázar, de Guanajuato, donde el PAN, cuando ha tenido que desaforar a gente que defrauda la confianza a través de una posición de manera del PAN, nunca hemos tenido ese dilema. Entonces, pues vamos a ver qué cosas hay. Me parece que la clave te voy a decir cuál es. No era mi pariente. Que sí, aclara que no es un pariente, pero no, Cortázar es del municipio, pero va a ser importante. Germán no nos ha dicho nada, pero la imputación que tú seguramente leíste es que hay nueva evidencia, ¿no? La clave es si hay o no nueva evidencia, porque la anterior se les había caído en amparo. Entonces, pues todo depende de si hay nueva evidencia, qué contiene la evidencia. Sí, pero nosotros en el contexto histórico, pues nadie nos puede decir que hayamos votado en contra de alguien que sí tenía elementos para ser desaforado, incluso cuando han sido panistas y hasta como gobiernos panistas, ¿no? O lo que nos pasó con el caso de Atizapán y la regidora. Pues nosotros cuando hemos tenido cosas gravísimas, nosotros somos los mismos que han ido. ¿Quién pedía? ¿Te acuerdas? Más que nadie que le aplicaran la ley a Lucero. Yo mismo, yo el que investigó cómo nos infiltraron. Aquí a primera vista me parece que Claudia Sheinbaum está encantada discutiendo cómo se agarran a golpes Mancilla y Ávila, en vez de hablar de los narcos del bienestar. Y si pudiera volver a hablar del Pato Merlín, seguiría hablando del Pato Merlín, de cualquier cosa, menos de los narcos del bienestar. Gracias. La siguiente pregunta es de Natalia Vitela, de Reforma. Gracias, buenos días. Yo quiero preguntarles primero,
en el tema que están abordando. ¿Me pueden decir, ustedes o el PAN está acusando a Andy de huachicol fiscal y narcotráfico? ¿Qué pruebas tiene y qué denuncias ha interpuesto? Esto se los pregunto porque la presidenta el viernes pasado dijo que no hay ninguna investigación en torno a Andy. Y en caso de que ya lo han dicho, de que han estado metiendo investigaciones y han hecho investigaciones, ¿qué va a pasar? ¿Van a insistir en estas investigaciones? ¿Las dejan ahí o qué sucederá? Te respondo sobre las líneas de investigación. El diputado te va a responder sobre la denuncia porque él ya la presentó. Yo hablaba de 3 líneas de investigación. Primero, el nombre de Andrés Manuel López Beltrán alias el Andy aparece en el expediente que se filtró de la Fiscalía General de la República sobre el huachicol fiscal en 3 vertientes. Se maneja que un testigo colaborador refiere que a él le consta que cada vez que querían pasar huachicol por la frontera, charoleaban a nombre de Andy para que pudiera pasar. Pero hay una denuncia de parte del PAN por parte a eso voy. Termino con esto y ahorita viene Federico a explicar esa parte. Entonces, hay ese elemento. Hay el elemento de que en el mes de abril se cateó una empresa socia de Amílcar Olán en Houston, Texas, en una investigación criminal por huachicol fiscal, contrabando de combustible y nexos con cárteles de la droga, y pues está toda la red criminal que armó Andy en el gobierno de su papá. Ahora vamos a pasar, eso es lo que tenemos sobre la mesa. Ahora te va a responder el diputado Federico Dorin sobre las denuncias que ya están presentadas. Y si van a insistir o qué va a pasar con esas denuncias y por qué la presidenta dice que no hay ninguna denuncia. Sí, a ver, hay 2, la que se presentó en agosto y que se amplió en septiembre. La ampliación ya la acompañó también el diputado Marcelo Torres de Coahuila. Y no nos ha notificado absolutamente nada de la Fiscalía, ningún avance, diligencia. Habrá que ver en estos días, primero si nos dan acceso a la carpeta. Ustedes recordarán que también presenté una denuncia en contra de Rubén Rocha y Sara Bruna por haber simulado el asesinato de Mauricio Cuen en la gasolinería. Quien le había hecho las imputaciones de que era un montaje era la Fiscalía, no yo. Quien desvirtuó las periciales con rastros semáticos de Melencio en la casa donde lo levantaron fue la Fiscalía, no yo. Y aún así, jamás he hecho evidencia periodística. Ni siquiera me dejó entrar a las oficinas de la Fiscalía General de la República en Palo Alto, en Coajimalpa, Gertz, a ver la carpeta. Ahí están las evidencias en el canal del Congreso, donde le exigíamos a Sergio Gutiérrez, cuando fue presidente, que velara por el fuero constitucional y que garantizara que tendría yo acceso. Nunca. Se lo planteé a Rosa Isela Rodríguez cuando fue a la Jocopo. Se comprometió la Secretaría de Gobernación a que tendría yo acceso a la carpeta para ver el avance. En ese contexto es que también están las denuncias contra Andy López Carmona, y pues estamos en un país donde no solo no se investiga, donde el que denuncia, deja tú que pueda yo probar mi dicho, ni siquiera me dejan entrar a la Fiscalía a ver qué avances tiene la carpeta de investigación. ¿El PAN no ha buscado, por ejemplo, hablar con Ernestina Godoy? ¿Es en serio la pregunta? Sí. Que no haya luces para que no haya solucionados, decía Consumir. Y antes de terminar, les quiero preguntar sobre Marco Bonilla, es su candidato en Chihuahua. Y en torno a Adrián de la Garza, ¿irían en alianza con el PRI y cuánto lo darían a conocer? Estamos en ese proceso. Hace unos días, Marco Bonilla, nuestro alcalde en Chihuahua, fue designado responsable de los trabajos de unos comités de defensa, le llamamos nosotros, de la patria, de la familia, de la libertad, y bueno, él tendrá una misión muy específica por allá. Si así se determina a través de nuestro método de selección a final de año, pues estará siendo nuestro candidato. Vamos a esperar. Y en el caso de Adrián de la Garza, bueno, pues él va a tener que tomar una decisión sobre si quiere participar en nuestro proceso interno o en el de otro partido. Vamos a esperar. Gracias. No existe esa figura en el Estado de Nuevo León. O sea, digo, habría que explorarlo, pero la realidad es que no existe esa figura. Entonces, bueno, por el momento está descartado. Gracias. La última pregunta es de Víctor Barrera de El Plural. Buenas tardes.
Una precisión primero, para que no se confunda, porque Federico Doring ha hablado del señor Andrés López Carmona. Y bueno, no sé si... Se reconoce en el bajo mundo, todos los Ajá. delincuentes tienen motes delictivos. Alias el Andy. Entonces sí, para que sea específico, porque van a decir, están hablando de otra persona, ¿no? Eso podría decir luego Morena. Es que hablar de otra persona y no de Andrés Manuel López Beltrán. Esa sería la primera. La segunda, cuando se habla precisamente de lo que está haciendo Morena, y en política no hay casualidades, resulta ser que hace algunos meses el ínclito diputado Ricardo Monreal Ávila presentó una iniciativa para estar en contra de la injerencia extranjera en el voto mexicano. Es decir, ellos ya estaban adelantando la posibilidad de que les llegara todo esto y que pudieran acusar a Estados Unidos de injerencista como lo están haciendo ahora, para tratar de detener no solamente las votaciones, sino en este momento poder aprobar la posibilidad que el señor Andy sea primero diputado federal, pida permiso a la mitad del camino para ser gobernador de Tabasco, y ya con amplia experiencia política en el 2030 llegar a ser el presidente. Es decir, Morena está protegiendo no al país, sino a un proyecto de un grupo criminal o de un partido que parece ser que es criminal, o está en realidad pensando en el futuro del país que cada vez se está deshaciendo poco a poco. Fíjate la gravedad de lo que tú tocas, que es muy interesante. Si Morena tomara la decisión peligrosa, vertiginosa, arriesgada, de lanzar como candidato a diputado federal a Andy en su distrito más rentable del estado de Tabasco, y suponiéndose en conceder que llegue en el trágico, hipotético, remotísimo caso de que llegue a ganar esa elección, llegue a estar revestido de fuero constitucional, ya con la reforma que hicieron pueden alegar que como lo señalaron y le retiraron y revocaron su visa a Estados Unidos, ya es una injerencia y encuadra en lo que en esa ambigüedad, en ese costal de ambigüedades que ellos llaman injerencia extranjera. Entonces, creo que ellos no solamente sabían de la revocación de la visa, que además en tiempos empata. Se habla de que la revocación vino desde el 24 de mayo y la iniciativa se aprobó después. Es decir, como que ya venían empedrando este camino, y además, ojo con lo que voy a decir, no solamente es para este caso revocación, sino seguramente saben que viene algo más grande y se están vacunando y curando en salud, y nosotros lo vamos a seguir señalando. A ver, pusiste el dedo en la llaga y lo ha dicho muy bien Jorge. ¿Qué había pasado antes de que le quitaran la visa a Andy López Carmona? Habían ido a Caracas, a Miraflores, por Maduro. Muchos pensamos que la injerencia y la intervención extranjera iba a ser en términos de prensa internacional queriendo incidir en el ánimo de los electores. Muchos pensamos, yo mismo llegué a decir, que iban a querer bloquear las resoluciones de las Cortes de Estados Unidos cuando tuvieran sentencias contra narcos del bienestar y que no pudieran informarse durante el proceso electoral. Pero esto que ahora se sabe, tu pregunta y la respuesta de Jorge, a muchos nos hace pensar que en realidad esta defensa de pruebas, tomó la decisión de no extraditar a nadie y de ver si se atrevían a venir por su extracción, como pasó en Miraflores y en Caracas. Este de aquí es el más vulnerable, porque este no tiene fuero, como Isunza, porque este no tiene una licencia temporal para regresar y esconderse en su palacio de gobierno. Si hay uno que es fácilmente extraído ilegalmente de un país, es Andovas. Así que para nosotros esa ley es la ley ancha. ¿El proyecto de Morena está protegiendo ese proyecto o a México? Donde nosotros vemos una línea de investigación y un posible comisión de un acto delictivo por asociación criminal, ellos ven una oportunidad para obsequiarle impunidad a un presunto delincuente. Así te lo respondo. Gracias. Buena tarde, buen domingo.